Pues nada, buenas a todos, yo soy Pedro y voy a hablar sobre mi TFG titulado Variabilidad cariológica de Sonku-Jasper en la región mediterránea, función en los procesos de especiación dentro del complejo taxonómico. Este es el índice que va a seguir más o menos mi presentación. En primer lugar haré una introducción, después hablaré de los materiales y métodos empleados y los resultados obtenidos, y por último la discusión. En primer lugar quiero hablaros de la variabilidad morfológica del complejo de Sonku-Jasper. Pues Sonku-Jasper se trata de una planta herbácea de origen mediterráneo perteneciente a la familia de las Asteráceas. En la actualidad y tras la revisión monográfica sobre el género que hizo Bullock en 1973, esta especie se subdivide en dos subespecies según características de su porte y de su ciclo de vida. Durante el siglo XIX se describieron además varias especies asociadas que actualmente se consideran sinónimos. Estas son Sonku nimani, Sonku glaucescens y Sonku graecus. En su circunscripción actual, Sonku-Jasper pues, representa un complejo taxonómico que además presenta un gran interés para el estudio de procesos de especiación. En 2012, Mejías y colaboradores consideraron la existencia de dos grupos funcionales principales basados sobre todo en diferencias del tamaño de las flores y los capítulos. Por lo tanto, según este tamaño de las flores, reconocemos el morfotipo de flor pequeña como Sonku-Jasper y los morfotipos de flores grandes que son Sonku nimani, Sonku glaucescens y Sonku graecus. En esta tabla se resumen algunas de sus características y me gustaría resaltar que la asociación que existe entre los rasgos florales y el mecanismo reproductivo, el cual pues, se midió empleando un índice de autoincompatibilidad y a partir de distintos individuos de varias poblaciones de cada morfotipo. Y como podéis ver, pues el morfotipo de flor pequeña, que es Sonku-Jasper, presenta un índice de autoincompatibilidad muy cercano a cero y es por lo tanto reconocida como autógama autocompatible. El resto de morfotipos de flores grandes tienen un índice de autoincompatibilidad más cercano a 1 y por lo tanto son alógamas autoincompatibles. También observamos diferencias en el ciclo de vida de estas plantas y, por ejemplo, Sonku-Jasper es anual, Sonku nimani sería rizomatoso perenne, Sonku glaucescens es bienal y Sonku graecus es anual. En cuanto a su distribución geográfica, pues sabemos que Sonku-Jasper es cosmopolita, Sonku nimani se trata de un endemismo siciliano, Sonku glaucescens es endémica de la costa sureste de Francia y Sonku graecus presenta una amplia distribución por el centro y el noreste del Mediterráneo. Además, todas tienen un número de cromosomas 2 n = 18. También, por otro lado, pues me gustaría resaltar la relación que puede existir entre las barreras reproductivas y las reorganizaciones cromosómicas, y es que, bueno, el análisis del complemento cromosómico siempre ha resultado de gran interés, puesto que puede llegar a facilitar la compresión de ciertos procesos evolutivos. Es que los cambios en la organización cromosómica además pueden suponer el desarrollo de barreras reproductivas que se opongan al flujo genético entre especies y, por lo tanto, llevar un poco a la segregación de linajes. Estas reorganizaciones pueden afectar o no al número de cromosomas, pero normalmente siempre suelen contribuir a la esterilidad en cierta medida de los híbridos. En cuanto al material y método empleado, pues se utilizaron meristemos radicales tanto de plántulas como de individuos adultos. Estos meristemos se pretrataron con un antimitótico que es 8-hidroxiquinoleína. Después ese material se fijó en líquido Farmer y se conservó a 4 grados centígrados. Y después, para la elaboración de las preparaciones, pues el material se tiñó con carmín clorhídrico etílico y después se procedió al squash de las células del meristemo en un porta para su observación al microscopio. Las mejores placas metafásicas que se observaron pues se fotografiaron al fotomicroscopio, obteniéndose fotos como las que veis aquí y a partir de las cuales se elaboraron los cariogramas. Y bueno, cariogramas como el que podéis ver aquí, en este caso de Sonku nimani, que presenta pues eso, un número somático 2 n = 18. Además, si categorizamos sus cromosomas según su tamaño, todos son pequeños y además vemos dos pares de cromosomas satelizados, que son el primero y el quinto par. Este es el cariotipo de una población representativa de Sonku nimani y que sigue la siguiente fórmula ideogramática: 6 cromosomas metacéntricos, 2 metacéntricos submetacéntricos,
4 submetacéntricos y 4 submetacéntricos satelizados y 2 subtelocéntricos. Además, caería dentro de la categoría 2B del índice de asimetría de Stebbins. Y pasando al siguiente, al de Sokula-Ocessen, vemos que se conserva ese número cromosómico. En este caso, los cromosomas son medianos pequeños, y vemos un par más satelizado, que es el par 9. También la morfología es bastante similar a la de Sonku-Nimani. Hay de 6 a 8 pares de cromosomas metacéntricos y un posible par subtelocéntrico, que es el par 7. En este caso, la simetría cambia un poco, pasa a ser 2A debido a que la diferencia de tamaño entre el cromosoma más pequeño y el cromosoma más grande es menor. Para Sonku-Graeku, pues de la misma manera encontramos el mismo número de cromosomas, son de un tamaño muy similar a los de Sonku-Ocessen y también encontramos los mismos 3 pares satelizados. Por último, bueno, pues me gustaría decir que para este estudio pues se emplearon varias células de varias poblaciones distintas de estos morfotipos y al final se han seleccionado los cariotipos más representativos, que son los que os he mostrado. En cuanto a estos resultados, pues podemos decir que existe una similitud considerable en la morfología cromosómica de los cariotipos estudiados y que además que el número cromosómico de Sonku-Jasper ya estaba bastante estudiado a nivel mundial y que se ha conservado en el resto de morfotipos de este grupo. También aparecen algunos caracteres conservados, como son un primer par submetacéntrico satelizado y también un quinto par submetacéntrico y satelizado. Pero también hay algunas diferencias, como que, por ejemplo, Sonku-Jasper presenta un noveno par telocéntrico, que en el caso de los morfotipos de flores grandes es metacéntrico y además puede aparecer satelizado. Por otro lado, también se conoce que en este grupo existe una gran capacidad de hibridación, pero que los niveles de interfertilidad con Sonku-Jasper son generalmente más reducidos. Entonces, aunque los cambios en la organización cromosómica no parecen suponer un gran aislamiento reproductivo, sí que es verdad que puede haber algo ahí que lleve en la morfología de los cariotipos que pueda estar influyendo. Por otro lado, pues este proceso de diferenciación parece ser bastante reciente y que en realidad lo que más predomina son las barreras ecogeográficas, puesto que, como veis en este mapa, las poblaciones de estas especies pues realmente en pocas ocasiones coinciden y debido a, bueno, pues a la distribución endémica que presenta Sonku-Glaucesen en el sureste de Francia o Sonku-Nimani en Sicilia y además la ausencia de Sonku-Graecus en el oeste del Mediterráneo. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. La verdad es que me ha parecido una exposición ciertamente interesante y Sara Martín también se suma a las felicitaciones por mi parte. Si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, mira, parece que Mario Fernández Mazucos tiene una pregunta y dice, ¿consideras que habría que dejar de tratar estos taxones como sinónimos de Sonku-Jasper? Sí, en realidad, en principio sí. O sea, habría que hacer... lo que es la cariología no puede determinar tampoco como al final la identidad de estos taxones, pero sí que es verdad que se necesitaría más estudios en lo que pues sigo trabajando, como por ejemplo morfología o filogenética, pero sí, quizá es importante que se haga una revisión taxonómica en profundidad dentro de este grupo. Genial. Creo que hay más gente escribiendo en el chat, pero si no, también os animo a abrir el micrófono y a hacerlo de viva voz. Pregunta Mario que si crees que podrían salir más taxones aún dentro del complejo, además de esos. Pues quizá si se estudian las poblaciones en profundidad o, por ejemplo, Sonku-Graecus, que está bastante más extendido que los otros dos taxones, pues a lo mejor ahí salen algo. También tenemos la certeza de que existe un morfotipo en el norte de África que no está incluido aquí en estos cariotipos, pero que es posible que sea una entidad también completamente distinta. Veo, Lucía de Soto pregunta también, ¿el tamaño del capítulo tiene relación con diferencia de polinizadores? Pues muy posiblemente sí. O sea, de hecho,
el que haya diferencias en el mecanismo reproductivo ya te indica que por ejemplo, que debe de haber una adaptación distinta, puesto que, bueno, como son QHasper autocompatibles, es normal que tenga unos capítulos más pequeños. Y las que tienen los capítulos más grandes, pues van a necesitar la ayuda de los polinizadores para su reproducción, obviamente. Gracias, Pedro. Creo que hay más gente en el chat. Pues pregunta Cristina si existen diferencias en la fenología, además del tamaño. Vale, en la fenología como tal, o sea, en el periodo del año, en la época del año en la que florecen, no se han visto diferencias. Sí que es verdad que se ha medido un poco la antesis, porque estos capítulos sufren este mecanismo de apertura por la mañana, ¿no? Y se cierran después por la tarde. Y ahí hay algunas diferencias, sobre todo con Son QHasper, que están menos tiempo abiertos que los de flores grandes. Pero dentro de los de flores grandes la diferencia de esa apertura del capítulo no es muy grande. Gracias, Pedro. Veo que Lucía estaba escribiendo algo en el chat. Fenología dentro del capítulo, pregunta. No, claro, bueno, al final depende de lo que considere fenología. En este caso sería más antesis que fenología como tal. De acuerdo. Pues muchas gracias, Pedro. Si no hay más preguntas, te agradezco, la verdad, la paciencia por los problemas técnicos que hemos tenido y también por ajustarte al tiempo. Nada, sin problema. Gracias.